Nosotros desde el programa en Pedagogía nos acercamos a la sociología de la educación entendiendo dos aspectos fundamentales. El primero es los puntos de alianza o los puntos de entrecruzamiento entre sociología de la educación y pedagogía, y el otro punto son sus lugares de distanciamiento y de tensión. En el curso desarrollamos la historia de la sociología de la educación, pues planteando claramente los aportes de Auguste Comte al problema educativo dentro de sus planes científicos para reorganizar a Europa, la construcción de un sistema de instrucción pública francesa articulada al desarrollo de la ciencia positivista. Nuevamente Comte, siendo padre de la sociología, no habla de sociología de la educación. En ese recorrido, digamos, quien da claridad de qué sociología de la educación es Émile Durkheim, compiladas en textos como Educación y Sociología, Educación Moral, Evolución e Historia de las Ideas Pedagógicas en Francia, donde Durkheim logra posicionar, sobre todo en 1906, la idea de que la pedagogía, siendo una teoría que se ocupa del problema educativo, tiene un problema en relación con la forma como el mundo francés entiende el campo de la ciencia. Y ese problema es que el método pedagógico propio de su origen germano es un método filosófico, en contra del método propuesto por la ciencia positivista, que es un método más cercano al desarrollo de la nueva ciencia, de la ciencia galileana, es decir, con la intención de tener comprobación empírica. Para Durkheim, si el método de la pedagogía es filosófico, eso quiere decir que la pedagogía no puede ser la ciencia que se ocupa de la educación, entendiendo la ciencia como ciencia empírico-analítica. En ese sentido, se necesita un campo científico que se ocupe de eso, y para Durkheim ese campo es la sociología. Sería la ciencia encargada de estudiar el hecho educativo, y en tanto se especializa en el hecho educativo, la sociología deviene en sociología de la educación. Además, los alemanes desarrollan también cierta sociología de la educación, más emparentada con el campo de la pedagogía, distinto a la pedagogía social, por supuesto, porque el método sociológico es distinto al método de la pedagogía social. Aparece ya una aproximación a la pregunta educativa sociológica como parte de los procesos de racionalización del mundo o desencantamiento. En esta aproximación hay una lectura de la sociología de la educación latinoamericana, fundamentalmente los aportes derivados de Orlando Falsborda en sus diálogos con Paulo Freire y las implicaciones que tiene una sociología de la educación crítica en el contexto latinoamericano. Creemos nosotros que el campo de la sociología de la educación contribuye al pedagogo, no solo por el diálogo interdisciplinar con la sociología, sino porque la aproximación de las tesis de los sociólogos de la educación ayudan a fundamentar la capacidad investigativa de los pedagogos y las pedagogas, su capacidad de lectura de los fenómenos sociales y, por supuesto, sus aportes para la transformación o el cambio social. Por último, diré que es fundamental la formación de pedagogos y pedagogas en el país, en tanto que los procesos de consolidación de los problemas educativos en Colombia, más allá por supuesto de la escuela, den sustento y legitimidad no solo a las acciones, sino también a las políticas orientadas al problema educativo del país.